A todos, les agradecemos su participación en este webinar. Esta tarde estamos aquí los ingenieros Andrés Marín, el ingeniero de diseño del departamento técnico de PAPCO, y quien les habla, Orlando Polo, y queremos compartir con ustedes esta presentación que está centrada especialmente en las actualizaciones que hemos hecho de nuestra hoja electrónica de cálculo de tanques de tormenta y de infiltración. La siguiente, por favor. Como ya les dije, vamos a estar los ingenieros Andrés Marín y Orlando Polo. Vamos a pedir un favor, la sesión de preguntas la vamos a dejar para el final de la presentación. Vamos a tener unos minutos para responder preguntas y, y esta presentación también inmediatamente se termine, la van a poder, la grabación de ella en nuestra página de YouTube y igualmente la hoja electrónica con la que vamos a hacer el taller. La siguiente, por favor. Bueno, antes que empecemos a ver esto, eh, quiero contarles así muy brevemente de qué se trata la actualización de la hoja electrónica. La hoja electrónica se actualizó con el propósito de tener una mejor salida de los despieces de los componentes de los tanques de tormenta con las que contamos en nuestro portafolio. Todos los elementos de conexión de entrada y salida se mejoraron, se actualizaron. También se actualizó en la parte de los suelos para el cálculo de los empujes y de la infiltración, toda la información de suelos con una biblioteca que está inmersa en la hoja, pero también si lo desean pueden seleccionar, ya Andrés nos lo va a comentar, las características de los suelos. Estos son elementos que van enterrados, por lo tanto, una de las variables muy importantes son los suelos. También se le adicionó la posibilidad de considerar previo a la entrada del tanque, y sea este de tormenta o de infiltración, un nuevo producto que estamos evaluando a manera de proyecto piloto, que es un desarenador Certaro de FABCO. Y como ya les dije, se actualizó la información de los suelos para efectos de hacerla un poco más precisa en los cálculos de los empujes, tanto de carga vertical como horizontal. La siguiente, por favor. Vamos a ver este video. De este tipo de soluciones es que les vamos a hablar en esta presentación taller. Soluciones de tanques de tormenta o de infiltración con nuestras celdas Aquacel. Y como ya les dije, la hoja también va a tener la capacidad de relacionar y introducir este tipo de elementos complementarios.
La siguiente, por favor. Bueno, estos son los retos a los que se están enfrentando nuestras ciudades debido al cambio climático, las inundaciones, el agotamiento y de las aguas subterráneas. Acabamos de pasar en Bogotá por un proceso de un año de racionamiento por la sequía que tuvimos, las islas de calor que son las ciudades y obviamente todo esto redunda en un deterioro en la calidad del aire y del ambiente en general. La siguiente, por favor. Los SUS se trata de replicar con soluciones basadas en la naturaleza el ciclo hidrológico del agua que se tiene, digamos, aún en el ambiente rural, en donde debido a que las superficies son permeables, no hay coberturas que impermeabilicen, la mayor parte del agua, por lo menos la mitad, se infiltra, una muy buena parte se evapotranspira a través de la vegetación y solamente una pequeña porción escurre. La siguiente, por favor. Obviamente en las ciudades la situación cambia. Al darse eso, la impermeabilización impide que se infiltre el agua reduciéndose sustancialmente. De igual manera, la escasa cobertura vegetal que se tiene hace que se evapotranspire menos y obviamente la escorrentía aumenta sustancialmente. Entonces, eso es uno de los problemas eh, en los ambientes urbanos y que ocasiona que hoy tengamos que tener soluciones como las que les vamos a compartir. La siguiente, por favor. Y hace muy poco tiempo hacíamos lo que la imagen de la izquierda en cuanto a la gestión de aguas lluvias y drenaje de las aguas lluvias sabíamos hacer, que es captar el agua a través de sumideros, llevarlos a unas tuberías y conducirlas muy rápidamente a un punto de vertimiento, que son los cuerpos de agua, canales que muchas veces no verificábamos si tenían la capacidad para transportar esos volúmenes adicionales de agua lluvias y generábamos los impactos o se generan aún los impactos que ya les había mencionado de inundaciones. El desarrollo ahora es tener soluciones basadas en la naturaleza, en donde se permita que el agua se retenga temporalmente o que se infiltre, como sucedía antes de la impermeabilización. Soluciones basadas en la naturaleza. La siguiente, por favor. Debemos empezar con buenas prácticas, evitar que el agua lluvia se contamine con muy buenas prácticas en los ambientes en donde residimos, en donde trabajamos, evitar, por ejemplo, el lavado de carros en las vías que permite entonces que hayan aceites y que eso termine contaminando el agua lluvia, lo que va a dificultar luego su tratamiento y obviamente la contaminación del ecosistema acuático. La siguiente, por favor. Controlen la fuente, el agua lluvia, déjela donde cae. La verdad que si lo hacemos así, vamos a evitar que se produzcan los picos de escorrentía, que son los que están ocasionando los problemas de inundación de las ciudades, Bogotá y en general. Hace muy poco en Cali sucedió, y en general las ciudades, grandes ciudades como las que tiene este país, cuando viene la temporada de lluvias en la que estamos ahora, se inundan y en muy rápido tiempo, en muy corto tiempo. Entonces hay que dejar el agua lluvia donde cae. La siguiente, por favor. Hay que pensar también en soluciones de control, en algunos casos de grandes tanques de tormenta, en donde se haga un control regional, evitando, por lo tanto, que se inunden los cuerpos o se sobrecarguen los cuerpos de agua eh, receptores. Estos centros de control pueden instalarse en grandes áreas como centros comerciales o plantas industriales o incluso en conjuntos residenciales. La siguiente, por favor. Y esta gráfica que está en la literatura, en los manuales del Siria, como lo vemos ahí, eh, resume, resume la filosofía de los SUS. Inicialmente, digamos que, o en donde impacta de manera inicial es en el control de la cantidad de agua que escurre por la superficie urbana. Obviamente, ya vimos con la
control en la fuente también evita que el agua lluvia se contamine de aceites, de residuos sólidos. Eso propicia la biodiversidad y hace también que hayan ambientes amenos en el área urbana. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos una definición, la definición de los SUD son un conjunto de elementos conformados por infraestructuras y espacios naturales, artificiales o alterados, superficiales como lo que se ven en la imagen o subterráneos, por donde el agua lluvia fluye y se controla de manera que se evite eh, la sobrecarga de los cuerpos receptores, que se evite la escorrentía en las calles y por lo tanto tratar de simular el ciclo hidrológico del agua, pero en ambientes urbanos, con ello evitando los impactos adversos que diario vemos en nuestra ciudad y precisamente en esta época de lluvias como es el mes de abril. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de los SUD? Realmente es evitar que tengamos grandes infraestructuras de alcantarillado, difíciles de operar, costosas, que buena parte del tiempo también se mantienen subutilizadas. En las épocas secas, pues no se utilizan y demandaron una gran inversión. Evitar la contaminación del agua. Todo esto redunda también en evitar los riesgos de inundaciones. También procura la mejora en la calidad del agua y todo esto redunda en una mejor calidad ambiental y un mejor ambiente, un mejor paisaje, un paisaje más ameno como se ve esa imagen de ese humedal en esta diapositiva. La siguiente, por favor. Ya lo he dicho, disminuyendo los niveles de escorrentía, disminuyendo la frecuencia de la escorrentía, propiciando la recarga de los acuíferos mediante tecnologías de infiltración, minimizando la contaminación del agua. Ojalá que tengamos cada vez menos superficies impermeables y haciendo sistemas mucho más amenos con paisajismo. Todo esto dentro de las áreas urbanas. La siguiente, por favor. Vamos a ver qué hacemos con nuestras celdas Aquacel. Ya vieron el video, realmente nosotros tenemos varios sistemas, pero esta vez nos vamos a centrar en tipologías de soluciones SUD con celdas Aquacel, así se llaman, que lo que busca es obviamente evitar que a los depósitos hay que tratar de que le lleguen sólidos suspendidos, hojas, residuos sólidos, y estos depósitos que se construyen con estas celdas pueden tener varios propósitos. Uno, que diría yo que es la menos usada, pero es la que trataríamos, yo por lo menos promovería, que el agua lluvia se puede infiltrar en los sitios en donde cae. Obviamente sabiendo las condiciones del suelo, que más adelante el ingeniero Andrés le va a comentar. Bueno, pero si no se puede infiltrar, sí atenuar, disminuir el caudal de descarga, evitando con ello la sobrecarga de los cuerpos o de los canales receptores. Y por qué no, si ya se tiene un tanque en donde se tiene el agua lluvia almacenada, ¿por qué no propiciar el reuso de esa agua en soluciones o en necesidades donde no se requiera de agua potable? La siguiente, por favor. Aquí tenemos la imagen de las celdas Aquacel. Es una celda en polipropileno que tiene 60 centímetros de ancho por 1,20 de largo por 40 centímetros de alto. De ahí el nombre Aquacel 400 milímetros, y que se puede también instalar o configurar en condición extra fuerte, como lo vemos aquí, insertando una entre otra, que le aumenta su capacidad de resistencia estructural, pero es la misma celda. La siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen, un render de un tanque hecho con celdas Aquacel. Esta es una imagen de un tanque regular, pero esto del tanque se puede hacer de cualquier manera, con cualquier forma. Realmente piensen que son unas fichas Lego de esos tamaños que les dije, 60 por 1,20 por 40, y que permite hacer tanques en muy poco tiempo para retener agua o para infiltrar agua. La siguiente, por favor. Obviamente son elementos que van a ir en el suelo,
Por lo tanto, tenemos que considerar variables como la profundidad a la cual se va a instalar la celda, la máxima profundidad que va a estar aquí. Todos estos son elementos que vamos a tener que considerar para el uso. Esto va a ser, el taller de hoy es una herramienta de cálculo de estos tanques, como tanque de tormenta o tanque de infiltración, para ingenieros. Se requiere que tengamos unos criterios ingenieriles y unos conocimientos de ingenieros para utilizar esta herramienta. La siguiente, por favor. Ya les he dicho, así como se puede tener agua retenida y para luego descargarla o aprovecharla, ¿por qué no pensar en el agua, infiltrarla? La diferencia entre una y otra de las aplicaciones es que en el tanque de tormenta las celdas se cubren con geotextil y geomembrana. La geomembrana hace que el tanque sea hermético, pero si se va a infiltrar, solamente se requeriría del uso de geotextil. La siguiente, por favor. Aplicaciones de este tipo de soluciones. La verdad que cada vez en nuestro departamento técnico nos llegan solicitudes de considerar este tipo de eh, celdas en proyectos de grandes áreas como son aeropuertos, centros de educación, universidades. En Cali hay muchos proyectos de estos. Un ejemplo de ello es la Universidad Javeriana, que tiene unos tanques de tormenta hechos con soluciones nuestras. Centros comerciales. La mayor parte de los proyectos que tenemos en Bogotá son en conjuntos residenciales en construcción. Eh, También se están dando proyectos de infraestructura vial donde se está infiltrando el agua y algunos proyectos de la industria del petróleo. Entonces, aplicaciones muchas, la verdad que es una solución muy versátil para diferentes campos en la industria y en el desarrollo urbano. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos un portafolio muy amplio. Tenemos y estamos buscando proyectos pilotos para, se llama la solución Polder Roof. Póldere son los tanques, nosotros somos Pauco Wavin, esos tanques que se hacen en Holanda para ganarle espacio al mar, pero estos son tanques que se colocan en los techos de las edificaciones, de ahí de polder roof, techos verdes azules. También tenemos sistemas para captación eficiente y de alta capacidad de agua lluvias, como el Quick los sistemas convencionales, cámaras prefabricadas, sumideros. Ya les dije que tenemos un proyecto en desarrollo aquí que es un sedimentador previo a los tanques de tormenta o de infiltración, las celdas para hacer tanques de tormenta y también para hacer alcorques para árboles, que esa es otra solución que esperaremos mostrarles prontamente, y hoy las soluciones convencionales de sistemas de alcantarillado. La siguiente, por favor. Esto estoy hablando de hacer tanques y las alternativas que tenemos hoy para los tanques, aquí en estas dos imágenes lo pueden ver. Realmente tenemos tanques. Este es un tanque que se construyó hace alrededor de 2 años en una ciudad, en Cali, para ser más específico, de 214 metros cúbicos, debajo del parqueadero de un centro comercial que se construyó en 4 días. 4 o 5 días fue el tiempo en que se construyó ese tanque de 214 metros cúbicos. En ese mismo proyecto se estaba construyendo este tanque de la derecha que es para la reserva de incendio. Y si este se hizo en días, este se construyó en semanas que se convirtieron en meses. La verdad que la versatilidad y la agilidad en construir este tipo de tanques con celdas es totalmente diferente y eficiente con respecto a las soluciones convencionales. La siguiente, por favor. Y los costos. La verdad que estos son análisis que nosotros hemos realizado en promedio. Los tanques que generalmente usamos, y le acabo de decir que todavía sigue siendo esta la misma imagen, tanques de 200 metros cúbicos, 250 metros cúbicos, el precio por metro cúbico en soluciones de celdas Aquacel está en el orden de 1.400.000 hasta 1.500.000 por metro cúbico de solución del tanque construido con celdas. Contrario a las soluciones en concreto, insisto, son análisis que nosotros tenemos que pueden estar muy cercanos a los 2 millones de pesos. Y obviamente, mientras más grande sea el volumen del tanque, los costos pues son directamente proporcionales, pero siempre
En los análisis que, insisto, nosotros tenemos, la solución con estas celdas es mucho menor a la solución, al costo de la solución, de las soluciones convencionales de tanques en concreto. La siguiente, por favor. Estos son un par de ejemplos muy recientes. Este es un tanque que construimos para una empresa muy importante. Obviamente, no puedo decir el nombre, pero es un tanque de 96 metros cúbicos que se construyó en un proyecto urbano, un tanque de tormenta, en donde el agua llega y se mantiene por no más de 2 o 3 horas, y luego de que pase el evento de lluvia se descarga de manera controlada por una solución de orificio. Este tanque tuvo un precio del orden de $27.000, es decir, un poco más de 100 millones de pesos, ratificando lo que ya les había comentado del orden de un 1.2, 1.1 millones de pesos por metro cúbico de tanque. Eso se hizo muy rápidamente, se hacen en cuestiones de días. Dale la siguiente, por favor. Y este es un tanque porque esta solución no solamente la tenemos en Colombia, la tenemos en toda Latinoamérica. Es un tanque ya de mayor capacidad en Guayaquil, Ecuador, de 303 metros cúbicos y cuyo costo estuvo en el orden de los $58.000, ratificando lo que les acabo de decir de la relación de costos eh, con las que se terminan resolviendo estas soluciones y en muy pocos días. Realmente cuando hablamos de hacer tanques son días. Obviamente la excavación es una actividad previa, pero esa es igual en cualquier tipo de soluciones, sean soluciones en concreto o soluciones en celdas modulares como esta. La siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí le cedería el piso al ingeniero Andrés Marín, que nos va a, con un taller, nos va a explicar cuáles son los cambios que tenemos en la hoja de cálculo, y realmente tiene unos muy buenos ejemplos que sé que les va con ello a entrenar debidamente en el manejo de la hoja, que van a poder también descargar de nuestra página web. Adelante, Andrés, por favor. Gracias, ingeniero. Hola, buenas tardes a todos. Pues ya como el ingeniero lo comentó, yo soy Andrés Marín, soy ingeniero de diseño del Departamento Técnico de Papco Wine, y el día de hoy vamos a realizar unos ejercicios con nuestra hoja de cálculo Aquacel. Entonces, nuestra hoja de cálculo Aquacel permite realizar dos dimensionamientos, bien sea un tanque de amortiguación y aprovechamiento de aguas lluvias o un tanque de infiltración de aguas lluvias. Entonces, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio para cada uno de estos con el objetivo de, pues, de entender cómo funciona la hoja y utilizarla. Entonces, ¿cuál es el alcance de la hoja de cálculo Aquacel? En la hoja de cálculo Aquacel, si nosotros no conocemos el volumen de retención, lo podemos determinar. Nosotros utilizamos el método racional y el método del hidrograma sintético del Soil Conservation Service. Otra estimación que podemos realizar es el tema de hacer un chequeo de si el tanque pues, es capaz de infiltrarme las aguas lluvias. También miramos de por medio de la hoja que los esfuerzos a los que esté sometido la celda, pues esta los pueda resistir, y este chequeo lo hacemos es a una vida útil de 50 años. También podemos hacer un chequeo de flotación. Estas celdas son muy rápidas de instalar, ya como lo mencionó el ingeniero Orlando, pero pues esto es que gracias a que son muy livianas, o sea, pesan 11 kilogramos. Por esta misma razón debemos chequear que el tanque no nos vaya a presentar flotación debido a la presencia de nivel freático ya cuando el tanque está instalado. También nos permite generar un despiece de materiales ya muy relacionado con las cantidades de obra muy preciso, ya casi que es toda la información que nosotros necesitamos en obra para construir un tanque con celdas Aquacel. Entonces, voy a pasar al primer caso de estudio. El objetivo entonces es tener un caso de estudio y pasarnos a la hoja de cálculo para poder chequear este tanque. En este primer caso de estudio tenemos que un cliente, pues tenemos una bodega industrial de 8.000 metros cuadrados, la cual desea amortiguar las aguas lluvias, ya que la empresa de acueducto de alcantarillado le exige entregar máximo un caudal de 100 litros por segundo. Para este ejercicio nos han suministrado una intensidad de lluvia de 100 milímetros hora, y nos han informado por medio del estudio de suelos que el nivel freático se encuentra a 1.5 metros y que van a utilizar arena muy bien compactada para el lleno pues, del tanque. Vamos a pasar acá a otra presentación. Entonces, lo que vamos a hacer en la hoja es
seguir estos pasos. Primero vamos a generar un hidrograma y a determinar cuál va a ser el volumen del tanque de tormenta. Posterior a esto, cuando ya tengamos una dimensiones y un volumen, vamos a hacer un chequeo de la resistencia lateral y superior de las celdas. Luego vamos a mirar el tiempo y caudal de vaciado del tanque, pues con el objetivo de que el objetivo de este diseño es que retener el agua lluvia en mi proyecto y entregar un caudal controlado y regulado pues, en su punto de descolle. Luego vamos a hacer un chequeo de flotación del tanque, comprobando que pues esta altura del nivel freático no me vaya a generar un problema ya cuando el tanque está instalado. Y ya cuando tengamos toda esta información, lo que vamos a hacer es generar unas cantidades de obra. Entonces, vamos a pasar a la hoja de cálculo. Listo. Esta es nuestra hoja de cálculo. Cuando ustedes abran el archivo Excel, les va a aparecer esta información, les va a decir si desean descargar el manual técnico, si desean pues, ver alguna información acerca de las celdas, advertencias y referencias, y bueno, vamos a darle comenzar. Me va a pedir información del proyecto, ubicación y demás. Esto es más por un tema de trazabilidad. Va a darle siguiente. Y aquí ya me va a empezar a pedir la información. En este primer ejercicio el objetivo es amortiguar las aguas lluvias, por lo que lo voy a señalar. Me va a preguntar cuál es la altura del nivel freático. Le voy a decir que está a 1.5 metros según el ejercicio. Y me va a preguntar si ya conozco el volumen. Si ya conozco el volumen, pues se va a saltar el primer paso e iríamos al segundo, que es a dimensionar como tal el tanque. Como en este caso no lo conocemos, le voy a decir que no. Y le damos siguiente. Listo. Entonces, como ya les había comentado inicialmente, nosotros para estimar el volumen de retención del tanque utilizamos dos metodologías. La primera de estas es el método racional, que nos lo permite la resolución 0330 del 2017, en la cual menciona que podemos utilizar este método siempre y cuando el área aferente sea menor a 80 hectáreas. Entonces, en este caso no tendríamos inconveniente. Digitaríamos la información, tenemos un área de 8.000 metros cuadrados, una intensidad de lluvia de 100 milímetros hora, que también la puedo tomar de una curva IDF, y listo, me calcula el caudal pico y me iría a la segunda parte que les mencionaba. Este es un hidrograma, pues un hidrograma que construimos a partir de un hidrograma sintético del método del Soil Conservation Service, en el cual nosotros pues graficaríamos caudal versus tiempo y el área dentro de esta curva vendría a ser el volumen de retención, en este caso 641 metros cúbicos. Sin embargo, pues en el ejercicio nos dicen que yo puedo entregar un caudal controlado de máximo 100 litros por segundo, por lo que lo voy a digitar. Inmediatamente cuando yo digito esta información, lo que me realiza la hoja es que me grafica un segundo hidrograma en el cual va a tener un caudal pico de 100 litros por segundo. En este caso, pues el área dentro de las dos curvas sería mi volumen de retención, por lo que tendríamos un volumen de 352 metros cúbicos. Este sería el primer chequeo que estábamos viendo en la tabla. El segundo chequeo es respecto como tal a la conformación del tanque. Bueno, toda la información que nosotros digitamos es lo que está en color gris. Primero me va a preguntar cuál es el tipo de la celda. Le va a decir que es celda Quasel NG o 400, que es la que estamos viendo en el presente webinar. Después me va a preguntar cuál es el tipo de rasante. En este caso no tenemos esta información, pero pues asumiendo que es una bodega industrial, vamos a colocarle que es una zona vehicular. Me va a preguntar cuál es la carga aproximada de tráfico por llanta. Si nosotros tenemos esta información, la podemos digitar. Si no, podemos venirnos a esta parte de acá, a esta etiqueta, damos clic y él me va a dar unos valores de referencia. En este caso, va a tomar el primero y voy a decir que el peso es de 3 toneladas es de 3 toneladas. Me va a preguntar a un recubrimiento superior. Entonces, como les mencionó el ingeniero Orlando, estos tanques siempre deben ir enterrados y siempre debe tener una capa de suelo por encima de esto. Eso es lo que me está preguntando la hoja, ¿cuál es? ¿Realmente esto estás empatado o estás relacionado con la implantación del tanque en el proyecto? Casi que pues, el tanque debe ir conectado pues, a la tubería de entrada. Entonces lo va a colocar en un recubrimiento de 1.5. ¿Esto qué quiere decir? Que la cota clave de la tubería de entrada al tanque pues está a la -1.5 si asumimos que la rasante es cero. Y me va a preguntar entonces, es un tema de número de capas que tendría altura, me va a preguntar un ancho y me va a preguntar un largo. Esto básicamente es la modulación que yo le voy a dar al tanque y está completamente relacionado al proyecto.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo una restricción de espacio, pues para el proyecto puede ser más ventajoso tener un tanque muy profundo y pequeño en área. Entonces, lo voy a decir que tiene 6 capas de altura, o sea, un tanque de 2.4 metros. Le voy a decir, bueno, y acá hay otro tema. La celda no se debe cortar en obra. Entonces, el largo y el ancho nosotros siempre lo debemos digitar en función de las dimensiones de la celda. La celda tiene de ancho 0.6 metros y de largo 1.2. Entonces, vendría a colocar el ancho y multiplicaría por el número de unidades que quiero. Le voy a decir que tengo 21 y de igual forma con el largo, diría que quiero 11 celdas de largo. Entonces, un primer chequeo que él me realiza es un chequeo de volumen. Entonces me está diciendo que el volumen neto del tanque que yo, pues según las dimensiones que le hago es de 379 metros cúbicos. Y el volumen que necesito es de 352. En este momento, pues estaría cumpliendo con el chequeo de volumen mínimo. Ahora, como ustedes lo ven en pantalla, tengo una falla lateral inferior, que es esto que se me marca en color rojo. Este es el segundo chequeo que les mencionaba. Entonces, estos chequeos de esfuerzos, el de esfuerzo vertical lo chequea realmente es con cargas vivas, que sería el tráfico vehicular o tráfico demás que haya encima del tanque, y cargas muertas, que estaría asociado pues al suelo que está por encima del tanque. En este caso no tenemos ningún inconveniente. Los esfuerzos laterales están relacionados con el empuje que me va a ejercer el suelo hacia el tanque y el empuje que me ejerce el agua en caso de tener presencia de nivel freático. En este caso, casi que este tanque está completamente sumergido, por lo que me está generando una falla. Ahora, una de las grandes ventajas de nuestras celdas Aquacel es que traen una configuración especial cuando tenemos como ciertas adversidades en el diseño o ciertas dificultades, y es una configuración extra fuerte. Esto que me permite es la configuración extra fuerte es ubicar una celda enfrentada con la otra y me permite a mí llegar a unas resistencias muchísimo mayores. Entonces le voy a decir, de hecho la misma hoja me dice, intente con 3 capas extra fuertes, con una configuración extra fuerte, y ya el tanque me está chequeando. Me dice que cumple por esfuerzos vertical, lateral superior, lateral inferior, que es un tanque reforzado y que cumple el volumen mínimo. Ahora, si por ejemplo yo no tengo restricción en el espacio, pues por X o Y motivo yo podría más bien extenderme en área y no tener que hacer excavaciones tan profundas. Podría decirle pues que ahora no es un tanque de 6 capas, sino de solamente 3 capas. Y lo otro que vendría a chequear es el tema de las celdas extra reforzadas, si realmente las necesito. Elimino las celdas extra reforzadas y me dice que el tanque me cumple por esfuerzos, que no, pues no tiene celdas extra reforzadas, pero ahora no me cumple por el volumen mínimo. Pues este chequeo es porque como disminuimos la altura, pues ahora tenemos un tanque de 189 metros cúbicos, por lo que vendría es a cambiar las dimensiones del tanque. Le voy a colocar que tiene 27 capas y 16. Ahora me dice que es un tanque de 354 metros cúbicos, que es un poco mayor al requerimiento de 352. Aquí tendríamos la segunda etapa chequeada, que es la resistencia a la celda, pero una resistencia es a los esfuerzos, o sea, es a 50 años. O sea, nosotros aplicamos este factor porque la idea de este tanque es chequearlos hasta 50 años en su vida útil. Posterior a esto, vamos a ingresar los valores de tuberías de entrada, de salida. Como les comenté al inicio, la hoja me va a arrojar ya todas las cantidades que yo necesito respecto al tanque. Entonces, tenemos un caudal de entrada, pues el caudal pico es de 223 litros por segundo, y me preguntaría cuál es el diámetro de esa tubería. Va a decir que es de 315 milímetros, 12 pulgadas, una pendiente al 1% y la longitud de la tubería, que es para un tema de despiece. Como ustedes ven, la hoja de una vez me está diciendo que yo necesito 2 conexiones, debido a que ella calcula cuál es la capacidad máxima de un tubo Novafort de 12 pulgadas al 1%. Me dice pues que es de 129 litros por segundo, por lo que necesitaría 2 conexiones. La tubería de rebose, pues es mi sistema de emergencia, debería tener la misma capacidad de la tubería de entrada. Y ahora vendríamos al tercer chequeo. El tercer chequeo es respecto a la tubería de descarga. Como el objetivo de este tanque es amortiguar las aguas lluvias, la tubería de descarga entra a jugar un papel muy importante, pues porque el objetivo es almacenar las aguas temporalmente en el tanque y entregar un caudal regulado. Entonces yo debería ingresarle una tubería de menor diámetro para tener un caudal de salida controlado. En este caso le digo que tengo una conexión en 6 pulgadas, 160 milímetros.
Y me dice que el caudal de descarga es de 66 litros por segundo, menor al caudal máximo que me dijeron a mí que podía entregar a la red de alcantarillado público. Este chequeo lo puedo realizar aquí en la hoja de tiempo de vaciado. En la hoja de tiempo de vaciado, yo voy a hacer un segundo chequeo y es en cuánto tiempo se me va a desocupar el tanque. Porque el objetivo también de un tanque de tormenta es que esté listo para la siguiente lluvia. En este caso, este tanque se me desocuparía en un poco más de 3 horas, por lo que pues, nosotros recomendamos que sea menor a 2. Aquí tendríamos un tercer chequeo del tanque. Ahora viene algo que es súper importante, que es el chequeo por flotación. En el chequeo por flotación, nosotros lo que realizamos y lo que chequeamos es que el empuje resistente del suelo más el tanque Aquacel sea por lo menos 1.2 veces el empuje ascendente por flotación en caso de tener la presencia del nivel freático. En este caso me dice que el factor de seguridad es de 2.8, no tendríamos ningún inconveniente. Sin embargo, pues no se los he mencionado, pero es muy importante conocer cuál es la altura del nivel freático en la zona del tanque. ¿Por qué? Voy a hacer aquí un ligero cambio, voy a darle un valor más crítico, que el tanque, el nivel práctico está a 0.5 y voy a darle siguiente. Lo primero que podemos ver aquí en la zona de chequeo otra vez de resistencia a la celda es que ya me está generando un esfuerzo lateral inferior, porque tengo una mayor altura de nivel freático. Entonces, esto lo podría solucionar si la tubería de entrada me lo permite, pues disminuyendo el recubrimiento superior. Y ahora volvería a tener todos los chequeos. Sin embargo, si yo me paso la hoja de flotación, debería de volver a hacer este cálculo y la hoja me muestra que tenemos un inconveniente. ¿Por qué? Porque estaríamos aumentando la altura del nivel freático y aparte el suelo, que es el que me está haciendo ese contrapeso, ese atraque, pues estaríamos disminuyendo su altura, por lo que tendríamos menor, sí, sí, pues menor factor de seguridad. Si bien sigue siendo mayor, dentro de nuestros estándares es que debe ser por lo menos el 20% más grande. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aumentar un poco el recubrimiento superior del tanque para aumentar ese peso resistente. Lo aumenté a 1, chequeé otra vez los esfuerzos y me voy a ir a ver el tema de flotación. Y en flotación ya me dice que tengo un factor de seguridad de 1.26. En esta ocasión ya tendríamos el tanque completamente chequeado, por lo que me podría ir a la hoja de despiece de material. En este caso me va a preguntar si deseo incluir tuberías y lubricantes, le voy a decir que sí. Y me va a preguntar si deseo incluir cámaras Novacam de desarenación y demás. En este caso no lo hemos visto, entonces le voy a dejar que no. Y le voy a dar generar. Y esta es como la hoja ya de salida, la gran virtud de la hoja de cálculo, porque pues es la información que nosotros ya podemos mostrar. Me va a dar toda una información del tanque, dimensión, altura, ancho, me va a decir cuál es el volumen neto de este y sobre todo me va a decir las cantidades de obra. Ya es lo que yo necesito en obra para instalar este tanque. Los precios que ustedes están viendo en pantalla son precios de lista solamente. Sí, no hacen en cuenta una oferta económica ni nada. Este despiece lo realiza no solamente a lo que sería la unidad base, sino a todo lo que trae asociado, como tapas laterales, tapas de fondo, los accesorios para los puntos de inspección superior, porque los tanques con celdas Aquacel 400 permiten la inspección por medio de un equipo, una aerolavadora, por ejemplo. Tenemos también un tema de geotextiles para el recubrimiento del tanque. Estos tanques siempre deben estar a presión atmosférica, por lo que de una vez especifican los bastones de ventilación y todo lo que necesita, tubería, accesorios, soldaduras y demás. Y un tema de las tuberías de entrada y los accesorios o conectores que necesitan para generar esta conexión. Entonces, lo pueden ver ustedes en unos sencillos pasos, ya en 10, 15 minutos logramos tener un diseño de un tanque de amortiguación. Voy a pasar otra vez a la diapositiva. Entonces, haciendo un resumen rápido, primero lo que realizamos es eh, diseñar nuestro hidrograma o sí, montar nuestro hidrograma y comparar los dos escenarios, predesarrollo y postdesarrollo. Posterior a esto, hicimos el chequeo de resistencia de las celdas, bien sea para recubrimientos superiores, tipo de suelo, el tipo de cargas, la altura del nivel freático y demás.
Y lo que les comentaba el ingeniero Orlando. Nosotros tenemos unos recubrimientos mínimos, bien sea pues dependiendo del uso del suelo, en caso que tengamos un tráfico pesado, este sería 80 centímetros, tráfico liviano de 70 centímetros y ya un tráfico peatonal y demás, 30 centímetros. Ahora, las profundidades máximas que ustedes ven en pantalla de 4.7 metros hacen referencia a una configuración regular. Sin embargo, con configuración extra fuerte podemos llegar hasta 8 metros. Es de mencionar que estos valores que les estoy contando y que les estoy mostrando y que les estamos mostrando en pantalla son de referencia. Si en algún momento ustedes en algún proyecto tienen algún caso particular y demás, no duden en contactarse con nosotros para identificar las soluciones que se pueden plantear o identificar cuáles van a ser la resistencia, cuál va a ser la resistencia de la celda. Ahora, estas celdas son 100% en polipropileno reciclado. Están certificadas bajo un estándar europeo N17152 y como les comentaba, nosotros no chequeamos los tanques con una resistencia última a hoy, sino que lo chequeamos con una durabilidad a largo plazo, específicamente a 50 años. Y ya todo el tema del vaciado del tanque también lo calculamos por medio por método de orificio, el teorema de Torricelli. Chequeo de flotación muy importante y es de aclarar que o sea, el chequeo que nosotros realizamos de flotación es con el tanque ya instalado. Entonces, cuando ustedes están instalando un tanque con celdas Aquacel, es necesario que apenas acaban la instalación, hacer un lleno inmediato en caso pues, de que pronto tengamos presencia de nivel práctico y demás, para no tener estas dificultades. Bueno, y me voy a pasar al segundo caso de estudio, que sería un tanque de infiltración de aguas lluvias. Es un ejemplo muy parecido al anterior, sin embargo, en esta ocasión el cliente no tiene un requerimiento de entregar el agua lluvia al alcantarillado, sino que quiere simular el ciclo hidrológico. Entonces, desea infiltrar todas las aguas lluvias que vengan de la cubierta de 8.000 metros cuadrados. En este caso, y es de mencionar, no tenemos presencia en nivel freático. Si tuviéramos presencia sería difícil infiltrar las aguas lluvias o pues, sería evaluar qué tan profundas están ese nivel freático porque pues, si está en contacto no se podría realizar. Y también nos suministran un coeficiente de infiltración. Aparte de esto, el diseñador propone ubicar el tanque en una zona verde que esté alejada de cualquier estructura que pueda aumentar el nivel de riesgo. Los pasos son más o menos los mismos. Realmente vamos a ver es como una diferencia en el tiempo y caudal de infiltración y un chequeo de la altura mínima. Para que el tanque pueda infiltrar las aguas lluvias, se debe generar una lámina en el tanque y nosotros debemos de chequear que esa lámina petit se pueda garantizar. Entonces, me voy a pasar otra vez a la hoja de cálculo. Le voy acá a volver a despiece de material, volver a los datos del proyecto, pero pues ya no es un tanque de amortiguación, sino de infiltración de aguas lluvias. Voy a eliminar el nivel freático, conoce el volumen, no lo conocemos, lo voy a dar siguiente. Este análisis ya lo realizamos, sin embargo, como deseamos almacenar todas las aguas lluvias e infiltrarlas, pues le quito el caudal de descarga. Me dice que tengo un volumen de 641 metros cúbicos y vendría otra vez a dimensionar el tanque. Entonces, acá un tema súper importante. Si ustedes recuerdan al ejercicio anterior, los esfuerzos laterales eran mucho mayores. Esto debido a que pues teníamos la presencia de agua. En este caso no la tenemos, entonces podríamos hacer un tanque mucho más profundo. Por ejemplo, lo voy a poner 8 capas y el tanque me cumple. Sin embargo, pues ahora ustedes ven que el volumen es mucho más grande que el que yo necesito, por lo que pues podría reducirle el área del tanque. Entonces voy a poner 21 celdas de ancho por 11 de largo, por 14 de largo, perdón, que ahí no se estaría cumpliendo el volumen. Listo. Y la hoja me volvería a hacer todos los chequeos. Bueno, acá súper importante es como estamos ubicados en una zona verde. Si ustedes ven este esfuerzo vertical es de 34 kilonewton por metro cuadrado. Si yo elimino esta carga y si yo cambio esto a una zona verde, me va a disminuir el esfuerzo vertical. De igual forma me está chequeando. Iría al mismo tema de tuberías de entradas y de rebose. Voy a cambiarlos, por ejemplo, a decirle que es de 355 milímetros, me sigue diciendo que son dos conexiones,
En este caso le puedo decir que son 250, bueno, y ya me aumentó a 4 conexiones. La tubería de descarga la voy a eliminar porque realmente no, pues no tenemos un caudal ahí regulado. Todo lo vamos a infiltrar. Tenemos unas características aquí del suelo, que pues si ustedes tienen ya esta información del estudio de suelos y demás, pues podrían digitar otros y digitar los valores que correspondan. En este caso vamos a dejar una arena muy bien compactada y me voy a ir a la parte de acá superior. Entonces, tenemos otra vez el volumen del tanque, ya hicimos los chequeos de resistencia, ahora vendría la parte de infiltración. En infiltración, ¿qué tenemos? Entonces, nosotros realizamos de igual forma el cálculo por dos metodologías. La primera sería el caudal. Ese caudal de infiltración lo determinamos por medio de la ley de Darcy. Él me va a preguntar, ¿realmente es un delta de alturas? Esto lo determinamos básicamente, si yo tengo el nivel freático a 4 metros por debajo del tanque, pues hasta ese punto podría llegar el agua, hasta ese punto pues me haría el cálculo. En nuestro caso tenemos un sondeo hasta 10 metros en donde no encontraron nivel freático, entonces lo vamos a dejar así. Coeficiente de infiltración es un valor que nos suministran, es el estudio de suelos, voy a digitarlo, y una consecuencia de falla. Esta consecuencia de falla básicamente es para determinar un factor de seguridad. Si yo no tengo ninguna estructura a la que puedo llegar a afectar por esa infiltración, le podría dejar sin daño y me va a colocar un factor de seguridad de 1.5. Pero si tengo alguna estructura aledaña, el factor de seguridad ahora va a ser de 10. Lo voy a dejar de 1.5. Y me va a preguntar una duración del evento, le va a decir que es de 60 minutos y él ya me viene a hacer los chequeos. Primer chequeo que me va a hacer, y como les comenté, es que él va a chequear cuál es la lámina de agua que se va a generar en el tanque y chequea es que esta sea menor a la altura del tanque. Entonces me dice que es de 2 metros. Si revisamos cuál fue la altura que le dejamos al tanque, el tanque le dejamos es de 3.23 metros, por lo que no tendríamos inconveniente. Otro chequeo que me realiza la hoja es cuál va a ser ese tiempo de vaciado. En este caso, el tiempo de vaciado me dice que es de 21.16 horas y el caudal de infiltración es de .007. Es de aclarar que este tema de este cálculo de altura máximo y tiempo de vaciado, nosotros lo tomamos del manual SUTS de Siria, específicamente en el capítulo 25 por si lo desean revisar. Acá es súper importante aclarar y es que si bien yo pueda querer tener un tanque de infiltración, realmente el que marca la pauta es el tipo de suelo. Si yo tengo un suelo que es muy impermeable, casi que no voy a poder realizar esta tarea. Entonces, por eso es muy importante tener el coeficiente de infiltración. En esta etiqueta amarilla, ustedes van a tener unos valores de referencia. Por ejemplo, voy a poner este suelo que es franco arcilloso, con contenido de arcillas, perdón. Voy a colocar este valor en la otra hoja. Le voy a dar volver a hoja de infiltración y vamos a ver qué pasa. Este sería pues un suelo más impermeable y ya vean cómo los valores se disparan. Ahora me dice que el tiempo de vaciado es de 1400 horas y pues esto sería apenas normal si estamos hablando de que tiene contenido de arcillas. Aparte, el caudal de infiltración tiende casi que a cero, por lo que en estas condiciones del proyecto no podríamos especificar un tanque de infiltración debido a que el suelo no me lo permite. Otro tema importante, y pues, se los vuelvo a mencionar, es la altura del nivel freático. Si el tanque va a estar en contacto con el nivel freático o muy cercano, de inmediato, pues estaríamos o sea, teniendo un cálculo contraproducente o con un objetivo contraproducente. Entonces, voy a regresar a los datos iniciales. Listo. Y volvemos a lo mismo. Hicimos un chequeo de volumen, hicimos un chequeo de resistencia a la celda, un chequeo de infiltración y ahora podríamos generar las cantidades. Si yo le doy aquí generar, ya me va a decir que hay una hoja generada. Como este es otro diseño, pues le voy a decir que me elimine esa hoja y me cree uno nuevo. Y como ustedes ven, otra vez la hoja me generó la información con los nuevos datos. En este caso, por ejemplo, no me está especificando geomembrana debido a que pues, es un elemento impermeabilizante y pues el objetivo de este tanque es que infiltre las aguas lluvias, los mismos temas de bastones de ventilación y ahora me está colocando otros accesorios o adaptadores para conectar la tubería al tanque. Esto debido a que nosotros cambiamos esa información al inicio.
Voy a pasar acá rápidamente. En conclusión y en resultado, ustedes lo lograron pues visualizar en aproximadamente 10, 15 minutos para cada tanque. Logramos darle solución a las necesidades del proyecto. En el primer proyecto buscaban tener un tanque que almacenara el agua lluvia temporalmente y la entregara controlada en un punto de descol. En este caso se especificó un tanque de 354 metros cúbicos con un tiempo de vaciado de aproximadamente 3 horas. Y en el segundo caso tenemos un tanque de infiltración que simula el ciclo hidrológico que almacena el agua lluvia proveniente de la cubierta de 8.000 metros cuadrados con un volumen de 643 metros cúbicos que se va a desocupar en un poco más de 21 horas. Por lo que con nuestra hoja de cálculo se lograron solucionar las necesidades del cliente de forma precisa, versátil y aparte tenemos cantidades de obra cantidades que ya son de obra que ustedes pueden utilizar para instalar estos tanques en sus proyectos. Nosotros hacemos un acompañamiento continuo en la parte de diseño, como podría bien ser esta herramienta de despiece, pero también gracias a nuestras librerías BIM de Papco Wine en las celdas Aquacel se pueden generar tanques planos ya de instalación, como lo pueden ver en la parte izquierda, ya con cotas y aparte de esto se puede hacer un segundo chequeo de cantidades, porque una de las ventajas de nuestra librería Revit es que permite sacar cantidades exactas. Y no nos quedamos ahí realmente. Nosotros en una etapa de instalación también los apoyamos a ustedes. Generamos una visita antes de que inicie el proyecto para darle todas las peculiaridades del sistema, para enseñarles cómo se deben instalar las celdas, aunque es muy fácil y demás, pues hacemos una capacitación en obra y también estamos pendientes que se estén cumpliendo todos los requerimientos. Por ejemplo, uno de estos que hacer un lleno inmediato para no tener dificultades posteriores. Y aquí vendría entonces la pregunta del millón. ¿Dónde puedo encontrar esta hoja de cálculo? La hoja de cálculo es completamente gratuita. La pueden encontrar como lo ven en la página web, en ayudas de diseño. Ahí están la librería Revit o las hojas Excel y las podría pues descargar directamente. Si no, también pueden utilizar el código QR que está en pantalla. Bueno, me voy a pasar acá un poco rápido, entonces, para finalizar, quiero contarles que yo pertenezco al área técnica de tubos sistemas de Papco Wavin. Nosotros somos todo un grupo de ingenieros que estamos prestos a ayudarles a ustedes en cualquier etapa en la que se encuentren, por lo que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier solicitud, nos la pueden hacer llegar a nosotros. Nosotros pues estamos liderados por el ingeniero Orlando Polo. Ingeniero, yo creo que eso en sí sería el taller, fue un poco rápido, pero yo creo que podríamos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Sí, Andrés, muchas gracias. Efectivamente, el taller, pues, o la velocidad en la conferencia fue rápido, pero es que esto es muy sencillo realmente de usar la hoja electrónica. Como ya les dije, sí se requiere que la hoja sea utilizada por un ingeniero, un profesional que tenga bastante conocimiento de todas estas variables que tú mencionaste, la profundidad, los empujes laterales, lo dijiste muy claramente, es diferente la instalación de un tanque cuando está él en contacto con la capa de agua subterránea o esta está muy por debajo porque los empujes se adicionan. El empuje de suelo más el empuje hidrostático genera unos esfuerzos adicionales que podrían hacer fallar o no. Y las soluciones que tú planteaste, oye, si la tubería de llegada está, me lo permite, yo podría poner el tanque un poco más alto. Lo demostraste muy bien, se pueden instalar en zonas verdes hasta 30 centímetros, pero si hay un empuje, una supresión, ese recubrimiento de suelo por encima de 30 centímetros, pues no sería suficiente para evitar la supresión y el tanque podría flotar. Eh, realmente consideramos es una herramienta muy versátil. Igualmente las librerías BIM y el pasar de una herramienta a las soluciones BIM para diseñar y sacar los dibujos de detalle de estos tanques también es muy fácil.
Solamente adicionaría antes de pasar a las preguntas, nosotros en el área técnica, pues sí, damos toda la asistencia para que con personal en las obras se pueda hacer la instalación, pero incluso en Bogotá, y la idea es extenderlo a otras ciudades del país, también porque algunos clientes se sienten un poco más tranquilos de que el tanque se lo instalemos directamente nosotros en Pafco. Lo podemos hacer también. Tenemos cómo hacer la instalación de forma directa por parte de PAFCO de estos tanques, ya sea o el tanque de tormenta o el tanque de infiltración. Pero insisto, realmente no es difícil hacer la instalación de estos tanques en sus proyectos. Sí quiero llamar la atención, y tú lo dijiste muy bien, esto es un principio físico, es el principio de Arquímedes. Cualquier elemento que esté sumergido, ¿sumergido en dónde? Bueno, en el suelo no, está en contacto y sumergido en el nivel freático, va a soportar una subpresión que lo hace susceptible de flotar si no tiene el peso, el lastre suficiente encima del mismo para mantenerlo en su posición. Y lo dijiste muy claramente. El mínimo factor de seguridad contra la flotación que nosotros recomendamos es 1.2. Ahí aseguramos que por lo menos el lastre o la carga, el peso que está sobre el tanque por el suelo que tenga es un 20% mayor a la subpresión que está soportando el tanque. Y miren, un elemento de gran volumen, poco peso, como son estos tanques, una celda de estas de Aquacel pesa 9 kilos. Y eso es realmente cuando esto flota el tanque cuando está desocupado, ¿cierto? Si está desocupado y está aislado con geomembrana y viene la supresión, flota. Entonces, tan pronto se termine de hacer la instalación del tanque y si nos vamos a ir por la tarde y hay probabilidad de lluvia, es mejor iniciar el tanque, el relleno sobre el tanque de forma rápida o dejar un control de aguas mientras se hace el lleno, de manera que la escorrentía que va a llegar al punto más bajo, que es generalmente donde está el tanque, lo va a tratar de flotar. Y la verdad que esto flota. No nos olvidemos que eso nos lo enseñó nuestro profesor de hidráulica, el principio de Arquímedes. No es más. Entonces, son las 5 en punto. Podemos pasar unos minutos a no sé si hay algunas preguntas que podamos responder. Sí, ingeniero. Aquí, sí. Bueno, ahí también nuestros compañeros están ayudando a contestar algunas preguntas. Veo que habían unas referentes a cómo podíamos descargar las hojas de cálculo. También mencionar que pues en esta misma sección en ayudas de diseño van a lograr descargar las librerías Revit y aparte las hojas de cálculo no solamente se limita a Quasel, sino que tenemos otras alternativas. Ingeniero, si quiera continuar con otra pregunta. Dice aquí, el sistema conserva la eficiencia en el tiempo y durante este no es necesario ningún tipo de mantenimiento. Bueno, muy buena pregunta. La idea es que estos tanques tengan previo el agua que ingresa al tanque, previo a la entrada del tanque, unas trampas desarenadoras, unas trampas de arenas para evitar que le lleguen estos sólidos suspendidos al tanque y empiecen a colmatarlos. Pero si llega a pasar estos sólidos suspendidos al tanque, nosotros hemos en la literatura, en la experiencia, que arenas de tamaño mayor a 0.4 milímetros se van al fondo y son los que empezarían. Tamaños menores se resuspenderían cuando entren grandes caudales. Pero en este caso, este tanque o estas celdas permiten, y lo vimos, Andrés, no sé si te vas a mostrar una de las imágenes de los tanques, tener unas puntos de inspección que se hacen con tuberías Novafor de 425 milímetros que permiten con equipos de presión succión entrar y succionar los lodos que puedan estar, que pueden haber entrado al tanque. Entonces, el mantenimiento, hay que revisar el tanque, ojalá antes de los periodos de lluvia. Ahí se ven, en esa foto de la derecha se ven los puntos de inspección. Obviamente, estos se deben llegar hasta la superficie del nivel de piso acabado, ponerles unas tapas, unas tipo tapas de alcantarilla para que a través de esos puntos se pueda
entrar a inspeccionar si hay sólidos y a través de ellos mismos succionar esos sólidos. En nuestro manual técnico, que también lo pueden descargar en nuestra página web, están las recomendaciones de localización de estos puntos de inspección. Otras recomendaciones es que, pues obviamente son tanques que el agua llega con aire. Hay que también darle unas conexiones de ventilación para propiciar que ese aire que entra con el agua pueda ser evacuado y no que se formen burbujas de aire al interior que le va a restar capacidad al tanque. Pero sí, hay que hacer mantenimiento y preferiblemente inspeccionarlo o antes de los periodos de lluvia, que en nuestro país generalmente son dos periodos, uno en el que estamos ahora, que son los meses de marzo, abril, mayo, y luego vuelve a haber otra vez el periodo de lluvias de octubre, noviembre y empieza a decrecer ya en diciembre. Vale, ingeniero, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta acerca de los planos hidráulicos detallados y que si tienen posibles detalles de conexión al sistema. Nosotros estos despieces de Aquacel los estamos complementando con nuestra librería Revit de las celdas. O sea, todo lo que respecta a la celda, las tuberías, conectores, accesorios y demás, lo tenemos dentro de la librería Revit. Entonces también en la página web de nosotros pueden encontrar las librerías y en nuestra página de YouTube también pueden encontrar cómo se utilizan adecuadamente y cómo realizar estas conexiones. Pero gracias a esto es que logramos generar planos de instalación muy completos con todos los detalles que se necesiten para realizar estos entregables. ¿Qué más preguntas hay, André? No veo aquí. En la sección de chat, el ingeniero me estaban Ah, preguntando acerca de nuestras librerías, dónde se podría bajar la hoja de cálculo. sí, ya lo Sí, explicamos realmente. Sí, Andrés, sigue. no, sí, ingeniero. Pues también acá con una de nuestras compañeras de diseño, pues que está también ayudándonos a contestar algunas preguntas acá en el chat. Mencionan que es listo, la misma pregunta que estábamos hablando para complementarlo de igual forma. Con la hoja de cálculo se puede hacer un predimensionamiento rápido del tanque basado en los volúmenes requeridos a almacenar. Si es necesario contar con información adicional de diseño, hidrosanitario y demás, se generarían los planos en Revit. Entonces, pues sí, es como para complementar ahí un poco. Estas librerías no solamente son de la celda, sino que se complementan ya con todo un sistema que tenemos. También tenemos las tuberías doble pared corrugadas Novafort, por lo que ya todo este sistema en una herramienta como es Revit, podemos dejarlo completamente implantado en nuestros proyectos, poder generar los modelos y por supuesto ya unos planos de instalación. Aquí dice una pregunta, por qué se diseña el volumen con caudales pico extremo? Se ha visto en diseños a nivel internacional que estos no son buenos para almacenar eventos extremos, pero tienen muy buen rendimiento al almacenar lluvias de menor intensidad, pero mayor frecuencia, por lo que se decidió el diseño con lluvia extrema. Pues realmente, en cuanto a la intensidad de la lluvia, digamos que las normas establecen que uno en los tiempos de retorno de las curvas, dependiendo de la magnitud del proyecto, pueden ser de 5, 10, 15 o 20 años. Me puedo equivocar, pero este tipo de soluciones, las curvas, las IDF, son para periodos de retorno de 5 años. Que sí, por lo tanto, no son eventos tan extremos, por el contrario, son lluvias de relativa frecuencia y efectivamente no hay que pensar en un gran volumen para una lluvia que se va a esperar que se dé cada 20 años, porque realmente podríamos tener una estructura que va a estar subutilizada. Entonces, sí, estoy de acuerdo, hay que pensar en eventos que sean más bien de mayor frecuencia, pero son de menor intensidad. Y esos sí son criterios de diseño, ¿no? Que para cada proyecto y de acuerdo a la zona en donde se esté desarrollando el tanque, se tendrá que decidir el ingeniero cuál emplear.
Lo que sí permite la hoja es, dependiendo de ya cuál es la intensidad, de acuerdo a la IDF y con el periodo de retorno adecuado, con eso ya se hace la determinación del volumen como nos lo explicó debidamente el ingeniero Andrés. Bueno, Bueno, otra nos cosa. tomamos unos minutos adicionales. Andrés, yo muchas gracias. Si bien, insisto, hiciste en cada uno de los dos talleres en un tiempo de 15 minutos, esta grabación se va a poner, yo creo que mañana mismo, nuestros compañeros de mercadeo en nuestra página de YouTube, igualmente con la hoja electrónica en la página web. Entonces, les agradecemos mucho que se hayan conectado. Esperamos haber sido útiles en esta hora en que estuvimos con ustedes. Darles las gracias. No sé, Andrés, ¿qué quieras decirles a ellos? No, pues agradecerles a todos por haberse conectado a este webinar. También pues mencionar que en nuestra página de YouTube podrán encontrar muchísimos videos de instalación, no solamente de las celdas Aquacel, sino de otros sistemas innovadores que tenemos. Y en nuestra página web toda la información que puedan requerir adicional, como manual de instalación, manual de mantenimiento, manual técnico y demás. Bueno, entonces, les agradecemos mucho su asistencia y esperamos verlos prontamente en otro webinar que oportunamente le estaremos anunciando. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.